Gracias, Señor, por cada vida. Señor, Espíritu Santo, préstame los oídos de cada persona que está en este lugar. Señor, tu palabra trae vida, tu palabra trae sanidad, tu palabra trae sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y les quería compartir en esta mañana que Dios aviva el corazón a través del quebrantamiento. ¿Y cuántos estamos orando? Señor, aviva mi corazón. Señor, aviva la iglesia, trae un avivamiento, fuego de lo alto, es mover del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué te tengo que decir en esta mañana, iglesia? Que la única manera que Dios traiga un avivamiento a tu corazón, a la iglesia, a tu familia, es a través del quebrantamiento. Pero hay una buena noticia. Cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Y es el Espíritu Santo el que trae esa convicción de pecado. El Espíritu Santo hace que seamos esos templos vivos del Espíritu Santo. Y Dios desde siempre, y lo vamos a ver en esta mañana a través de su palabra, ha quebrantado a los seres humanos. Lo tenemos en la Biblia. Dios ha quebrantado sus servidores para poderlos usar. El quebrantamiento siempre va a venir. No, yo no voy a la iglesia para no ser quebrantado. Igual, allá afuera vas a tener quebrantamientos. Tremendos dolores, sufrimientos. Y si los tienes sin el Señor, muy mal lo pasa la gente. Yo lo escucho en mi trabajo, porque todos nos relacionamos con el mundo y escuchamos lo que hablan, lo que dicen, cómo los derrumba cualquier situación. Pero el quebrantamiento con el Señor es diferente. Y algo que tienes que saber en esta mañana, iglesia, es que Dios habita en lo alto, en su trono sagrado. Como le adorábamos en esta mañana, yo me imagino Dios mirando y sus ángeles mirando, allá está restaurados para restaurar. Pero todas las denominaciones del mundo que le adoran en esta mañana, ¿cuántos saben que Él está en su trono? Por eso le alzamos las manos, le cantamos, le adoramos. Pero dice su palabra que Él habita en el quebrantado y en el humilde de corazón. Y vamos a ir a la palabra del Señor, dice en Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y en el humilde. Salmo 34:18, cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero sigue diciendo la palabra del Señor en esta mañana. Isaías 66:2, pero miraré a aquel pobre y humilde de espíritu que tiembla ante mi palabra. ¡Aleluya! Dios siempre ha quebrantado, ha permitido, o los seres humanos o el enemigo, a veces lo permite Dios, a veces está el enemigo y a veces está nuestra carnalidad, pero siempre ha venido el quebranto, lo encontramos en la palabra del Señor. Y los primeros que fueron quebrantados, Adán y Eva. Dios los había puesto en el paraíso, gozaban de la presencia del Señor, le adoraban. Pero viene el enemigo y les dice, ¿pero qué hacen? ¿Sabe por qué les ha dicho Dios? Y no tengo que irme totalmente a leer, porque todos conocemos ese pasaje. Y escucharon al enemigo. Ojo con escuchar al enemigo, lo que nos dice. Y lo que, resumiendo un poco todo ese pasaje que está en Génesis 3,
es que ellos escucharon al enemigo y sus vidas fueron llevadas a la desobediencia de Dios. Y ahí entró el pecado y el quebrantamiento para toda la humanidad. Desde ahí, desde ese momento entró el pecado y el quebrantamiento para toda la humanidad. Pero ¿sabe qué hizo Dios? A pesar de que ellos habían fallado, en ese momento levantó un Salvador que iba, el nuevo Adán, que iba a tener todo el poder con su sangre, restaurarnos de ese quebrantamiento, de ese pecado que había venido sobre toda la humanidad. Pero quiero que en esta mañana meditemos en algo que sucede cuando no aceptamos el quebrantamiento. ¿Sabe qué hizo Adán y Eva? Se quisieron encubrir. Dice que se buscaron ahí esas ramas para cubrirse. Se escondieron de Dios. El Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estáis? Dios los tuvo que ir a buscar. Pero hubo una tercera actitud, echar la culpa a otro. Y eso sigue sucediendo hoy. Me voy de la iglesia, me voy de la presencia de Dios, me voy de la bendición, porque no me gusta el color de las paredes, no me gusta el pastor, no me gusta. Pero en el fondo está de que hay pecado en mi vida y me quiero esconder de Dios. Esa es la realidad, iglesia. Pero tiene que haber un culpable. Y Adán le dijo, pero mira, Eva me hizo pecar. Esa mujer que me diste me hizo pecar. Y Eva dijo, y la serpiente. Siempre estamos echando la culpa a otros. Pero siempre nos tratamos de esconder cuando hay pecado de esa presencia de Dios. Desde siempre y para siempre. No reconocemos que somos nosotros que le estamos fallando al Señor, que no estamos orando, que no estamos leyendo su palabra, que no estamos siendo fieles, que estamos contaminados con ese mundo para echarle la culpa a otros. Lo hizo Adán y Eva y sigue sucediendo. Y no aceptaron ellos ese quebranto que vino por el pecado, pero Dios en su misericordia nos levantó un Salvador. ¿Y cuánto le adoran en esta mañana? Gloria a Jesús. Pero tenemos otro hombre, y fue David, que también sufrió el quebranto por el pecado. Y siempre que leo me llama la atención, dice que mandó a sus capitanes, a sus soldados, a todos a la guerra, pero él se quedó en casa. Y uno dice, pero ese hombre de Dios, ese guerrero, ¿dónde estaba que se quedó en casa? Pero es más, se quedó haciendo una siesta. Cuando vio a Betsabé, se había levantado una siesta totalmente relajado y no en el campo de batalla. Ojo, iglesia, con todos los que dejamos de congregarnos, hoy no voy, porque eres terreno propicio para el enemigo. Cuando tú no estás en el lugar que Dios te ha puesto, todos los que somos hijos de Dios, todos dice la palabra, no dejéis de congregar. Por eso la iglesia, creyendo en esta palabra y el discernimiento que tiene el pastor, siempre me dice 12:30 para que termine, para que se vayan al asado o el domingo se vayan a hacer algo calientico en casa, pero nadie se pierda el culto. Porque como tú no vengas a congregarse, eres terreno propicio para el enemigo. David no estaba ahí al frente de batalla. Si David hubiera estado en el frente de batalla, seguro que no estaríamos contando hoy esa historia. Pero se relajó. Espíritu Santo, ayúdanos a no relajarnos. Lo oro para la congregación y lo oro a nosotros como pastores, porque el día que nos relajemos, el enemigo hará leña del árbol que se está relajado. ¿Cuántos lo reciben en esta mañana?
Y David la pasó muy mal, o sea, su pecado llevó al quebrantamiento, pero tardó en tener ese quebrantamiento. Yo me imagino todos los soldados, todo el capitán que con culpa les había mandado, es que mira cómo lo arreglamos, retírense, dejen a Urías al frente. Y cuando ver que lo mataron, o sea, yo me imagino todos esos días, todo lo que pasó, pero él, mira cómo es el enemigo, encubrir el pecado. Dice la palabra del Señor que como un año se quedó ahí. Y cuando viene el profeta Natán a hablarle, todavía seguía tirando balones fuera. No, voy a leerlo, dice en 2 Samuel 12:5, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no hubo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Gloria a mi Dios, a mi Padre Celestial, que siempre tiene misericordia de nosotros y nos manda un Natán. A veces es a través de nuestra conciencia, a través de una prédica, pero Dios siempre nos habla, de las personas que están cerca de nuestra familia, de que no lo estamos haciendo bien. Y el Espíritu Santo trajo convicción de pecado. Y quiero leerlo en el Salmo 51, lo que hizo David. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Y luego al versículo 10, crea en mí, lo tiene que hacer Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que cree en nosotros lo que le pidió David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu por dentro de mí. No me eches, esto es poderoso, iglesia, no me eches delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Le ha pasado a Saúl, cuando Dios quitó ese espíritu, se fue a consultar a hechiceras. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cuántos cuando podemos alzar las manos y adorar? Porque el Espíritu Santo trae ese gozo interior. En el 17, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado, no lo desprecias, oh Dios. Y ahí está ese Salmo 51 para que lo leamos. Pero en esta mañana también les quiero compartir personas que aceptaron el quebranto de Dios. Y entre esas personas estamos Isaías. Y empieza en el capítulo 6, dice en el año que murió el rey Usías. Y a veces Dios tiene que hacer morir situaciones en nuestra vida para que veamos la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen? Dios tiene que hacer morir ese rey Usías. Y hay toda una revelación donde Dios vea ese mover de Dios, lo ve en su trono santo y sagrado, sublime. A veces no es por el pecado, a veces es por la gloria de Dios. ¿Cuántos están en un culto? Yo he escuchado muchísimos testimonios de hombres y mujeres. Yo recuerdo el testimonio de hoy son pastores y decía,
Mi esposo fue a un culto y había un mover y no creía en nada. Yo siempre iba, yo siempre lo invitaba, me dejaba solo, me venía a buscar en la puerta, me esperaba en el coche. Pero un día entró y había una poderosa mover del Espíritu Santo, había una gloria de Dios y ese día fue tocado por la gloria de Dios. No siempre el quebranto viene por el pecado, a veces viene por la gloria de Dios, pero hay que estar en el lugar indicado. Hay que orar, hay que leer la palabra, hay que buscar ese mover de la gloria de Dios para que nuestro corazón sea quebrantado, lo que le pasó a Isaías. Aleluya. Él vio la gloria de Dios. Isaías reconoce su pecado, entonces dice Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí, soy un hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y sigue en el 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí, por vosotros? Entonces yo respondí, yo. Heme aquí, envíame a mí. Pero ya Dios había mandado ese ángel para purificarle. Ahí está en el capítulo 6 de Isaías, para limpiarlo. Dios, y luego a mí me llamaba la atención, he estado leyendo Isaías 3 toda esta semana, los primeros capítulos, él estaba ministrando, él estaba predicando, él estaba enviando, están ahí. Pero cómo Dios lo tuvo que llevar a un quebrantamiento para que fuera ese profeta que él necesitaba. Iglesia, todos los servidores, todos tenemos que pedirle al Espíritu Santo, llévame ese quebrantamiento para que tú me puedas usar. Amén. ¿Cuánto lo reciben? ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Llévame, Señor, a ese quebrantamiento para que me puedas usar. Yo no quiero ser usado en esos primeros capítulos de Isaías a media. Yo quiero ver la gloria de Dios y que esa gloria de Dios me lleve a servirle como Él se lo merece. Y quiero compartirles en esta mañana otro personaje que experimentó en su vida el quebranto a través del sufrimiento, y a veces Dios permite el sufrimiento en nuestra vida. ¿Cuántos están sufriendo pérdidas de sus seres queridos, economía, estar en otro país, la soledad? ¿Cuántos están ese sufrimiento? Iglesia, recíbelo en esta mañana. El Señor te está hablando. Yo voy igual que Job, puedo utilizar este sufrimiento para glorificarte. Y algo que tenemos que aprender en esta mañana también es que Job era justo. Cuando empezó esa conversación cósmica entre Dios y el infierno, entre el cielo y el infierno, dice la palabra del Señor que Job era justo. Porque yo a veces escucho, pastora, pero ¿por qué me viene esto? Si yo estoy buscando al Señor, si yo lo amo, algo tiene el Señor, algún propósito tiene Dios. Y Job pasó de perderlo, todos sabemos ahí, en esa historia, y el que no leas el libro de Job esta semana, perdió sus hijos, perdió primero yo creo que perder su familia, sus hijos fue lo principal. Luego su economía, el diablo iba pidiendo permiso. Pero algo que te tienes que llenar de fe y de confianza en esta mañana es que el diablo no te puede tocar si no le pide permiso a Dios. Y eso yo digo, Señor, es grande. Job, ahí en el capítulo 1 y el versículo 10 dice que cuando lo quiso tocar, vino a preguntarle, pero ¿cómo lo voy a tocar si es que hay un cerco alrededor de él? Hay una aureola que lo protege a él, su familia y todo lo que le has dado. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Que hay un cerco de Dios protegiéndote a ti, protegiendo tu familia y todo lo que le has dado. Diablo mentiroso, él no te puede tocar sin el permiso de Dios, y esto es poderoso, iglesia. Fuera todos los temores.
Le tiene que pedir permiso a Dios. Y si Dios se lo permite. Y si Dios lo permite es con un plan y con un propósito. Eso sí, si no le abres puertas, tengo que aclararlo. Si tú le abres puertas al enemigo, peligroso. Pero Job era un hombre justo. Y Job pasa todas esas situaciones, y algo que quiero resaltar de Job es que en medio de todas esas dificultades, ¿sabe qué dice Job? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, no sé lo que estás pasando, pero en esta mañana alza tus manos y diga, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Para la iglesia, lo recibimos, los que están en las redes sociales, están pasando dificultades, en esta mañana levanta tus manos y diga, yo sé que mi Redentor vive. Porque eso lo experimentó Job. Pero siempre que hay quebranto, le pasó con Isaías y ahora Job, siempre que hay quebranto, se crea una relación más íntima con Dios. ¿Sabe qué dice Job? De oídas te había oído, pero ahora sé que mi Redentor vive. Sí, yo había escuchado que los pastores, que los bendice, pero todos los que hemos pasado por quebrantos podemos decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Porque no me ha dejado pasar necesidad, hambre, pasado dificultades en este país, me han robado, no me han pagado lo que era debido, un mil y una prueba. Todos, si los entramos a la oficina como pastores y empezamos a escucharlos, no terminaríamos esta tarde hasta las 12 de la noche. Pero ¿sabe qué podemos decir? Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, y esto es poderoso, iglesia. Amén. Gloria a Jesús. Seguimos con hombres y mujeres que han sido quebrantados. Y les quiero hablar de Pedro. Pedro, igual que nosotros, caminaba confiado en sus fuerzas. Voy a conseguir un trabajo, me darán los papeles, yo tengo mi familia. Y a veces Juan 13:37 le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Porque el Señor les dijo, mira, yo voy ahora, no me podéis seguir. Y él, que siempre era impulsivo, que siempre buscaba el primer lugar, que siempre buscaba hacerse sentir, dice, a ver, ¿por qué no te podemos seguir? ¿Sabe qué es Jesús? Mi vida voy a dar por ti. Y en el 38 Jesús le responde, Juan 13:38, ¿tu vida pondrás por mí, Pedro? De cierto, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y yo cuando leía todos estos pasajes decía, uy, qué grande es el Señor. ¿Sabe que el Señor te ama en esta mañana, te cuida, aún sabiendo que tú le vas a negar? Que tú no vas a ser fiel. Es que el amor de Dios es tan incondicional, tan poderoso, que a veces le hacemos tantas promesas y Él sabe que son bla, bla, bla. Pero la sangre de su Hijo Jesucristo está por encima de esas respuestas, igual que Pedro, tan superficiales. Pedro, que tu vida vas a dar por mí, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pero lo poderoso del Señor es que lo restauró. Y cuando Jesús ya estaba resucitado y estaban sus discípulos ahí, y pescando, y eran profesionales en la pesca, y han estado pescando toda la noche, y el Señor les dice, ¿tenéis algo de pescado? No, que no hemos pescado nada. Y el Señor les dice, echad nuevamente las redes. Dice la palabra del Señor que sacaron toda esa pesca. El Señor lo estaba llamando a ser ese pescador de hombres.
Pero lo más importante que nos quedemos en esta mañana de Pedro es cómo lo usó poderosamente después de su resurrección. Yo no sé, el amor del Señor es tan grande. Yo no sé si vosotros lo habéis experimentado, que a pesar de nuestras debilidades, de nuestros... Mira, iglesia, tú no tienes que hacer nada para que el Señor te ame más. Recíbelo en esta mañana. Porque a veces pensamos que es que si yo oye más, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que congregarnos, tenemos que estar ahí. Pero eso no significa para que el Señor te ame más, porque ya te ama. Él ya lo dio todo en la cruz del Calvario. Y él sabía que Pedro le iba a negar, pero ahí va a estar el amor del Señor. Pedro fue usado poderosamente en los Hechos de los Apóstoles. Y quisiera hablarles de Pablo. Pablo era muy reconocido. Había estado a los pies de Gamaliel, un gran maestro de su tiempo. Ciudadano romano, judío de nacimiento, o sea, le sacó el currículo al Señor, como a veces lo sacamos nosotros. Señor, yo vengo a la iglesia, yo te busco, yo soy pastora, o sea, muchas veces le sacamos el currículo al Señor. Yo te sirvo en este ministerio, todos le sacamos el currículo al Señor. Pero ¿sabe qué tuvo que hacer Dios con Pablo? Quebrantarlo. Porque para la obra que él lo iba a utilizar, no estaba preparado. Y dice la palabra del Señor que camino a Damasco lo quebrantó. Cayó de ese nivel que estaba. Y ahí dice que no podía ver. Y en ese diálogo que tuvo con el Señor le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y el Señor le dice, le habla y tiene esa intimidad con él. ¿Sabe qué dice Pablo? Quebrantado. Señor, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuánto le dicen en esta mañana al Señor? Señor, no sé lo que está pasando en mi vida, no sé acontecimientos, situaciones. A lo mejor tú me estás hablando en todo esto. Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y el Señor te lo va a decir. Amén. Pero no quería terminar esta palabra sin hablarles del hijo pródigo. Lo tenía todo con el padre. Le pidió la herencia. Yo me imagino al padre que había trabajado muchísimo para tener lo que tenía, sus bienes, y le pide la herencia, así por su cara, ¿no? Y se va y la gasta. Pero algo bonito que desde siempre y para siempre hace el Espíritu Santo es traer, y esta historia nos la puso Jesús para enseñarnos, convicción de pecado. ¿Yo qué hago aquí? Comiendo la comida de los cerdos, cuando cualquier jornalero de mi padre lo está mejor. No, yo no puedo seguir así. Yo volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me trates como hijo, trátame como un jornalero. Quebrantamiento, iglesia, quebrantamiento. No me trates como un hijo, trátame como un jornalero. ¿Y sabe qué hizo el padre? Que estaba todos los días mirando cuando venía su hijo. Señor, yo me imagino mirando a ver cuándo viene, ay, cuándo está mi hijo, ay, ahí está mi hijo, hoy se ha congregado, hoy ha abierto esa iglesia, la puerta a la iglesia, ahí está mi hijito, ahí está mi hija. Ese es el Padre que tenemos. Da igual lo que hagamos hecho en la semana, Él le interesa que tú estés en esta mañana porque estás recibiendo su palabra y tu corazón está siendo restaurado. ¿Cuánto le dan gracias? ¿Cuánto le alaban? Mi hijo ha vuelto a mi casa. Mi hijo está hoy en mi casa. Da igual lo que haya hecho. Da igual lo que haya hecho. Mi hijo está hoy en mi casa, dice el cielo. Mi hijo está aquí en este lugar.
Y yo lo amo, yo lo cuido, yo lo necesito, yo lo bendeciré. Yo tengo propósitos porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo ha sido derramada por Él. Yo lo amo, yo lo cuido, yo lo protejo. ¿Cuántos lo están recibiendo en esta mañana? Mi hijo está en este lugar, yo lo bendigo. Aleluya. Quebrantamiento tuvo el hijo pródigo. Dice la palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, experimentado en quebranto. El que no cometió pecado. Como dice Efesios, dice que estaba ahí y que bajó a la humanidad, se hizo uno más con nosotros, experimentó el quebranto, no por el pecado, sino por nuestra humanidad, por nuestro pecado. Varón de dolores, quebrantado por nuestras situaciones. ¿Cuánto le van a empezar a adorar y decir: Señor, yo te agradezco, yo te amo, y lo que me queda de resta de mi vida, Señor, estaré ahí? Aleluya. Ministerio de alabanza que va pasando en esta mañana, porque vamos a adorar a aquel que lo dio todo para que estuviéramos en este lugar. Hay bendición, iglesia, en el quebranto, si le permitimos que el Espíritu Santo lo use para lo que Dios lo quiere usar. ¿Cuánto lo reciben? Si tú quieres, si tú no, yo creo que el pastor lo contó en estos días que nos propusimos ir a Guinea Ecuatorial. Y cuánto quebranto, porque la única manera de que Dios nos pueda usar es a través del quebranto. Y le queremos huir y queremos pasar, pero la única manera que Dios nos use es cuando hay un corazón quebrantado, porque es que hay un ego, un orgullo en nosotros, que estaba en Satanás y está en cada uno de nosotros, de llevarnos la gloria de Dios. Pero Dios quiere quebrantar tu corazón, tu vida, iglesia. Dios quiere usar este ministerio Restaurados para restaurar. Si tú le permites en esta mañana decir: Dios, yo solo no puedo, ayúdame, Señor. Y quiero terminar diciendo, iglesia, que hay bendición y avivamiento en el quebranto. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que dicen: mira, la única esperanza, yo estoy en este lugar, yo he venido a la iglesia Restaurados para restaurar, porque estoy convencido que mi esperanza solo está en Jesús, en nadie más. Y ese es el corazón que Dios va a quebrantar. No un quebrantamiento de momento, sino nuestra vida totalmente quebrantada delante de Dios, y eso es diferente. No un acontecimiento, sino decir: mi vida está quebrantada porque yo sé, yo ya he pasado por muchas circunstancias, yo he estado en la cárcel, o yo he estado en drogas, yo he estado en prostitución, yo he estado en enfermedad, yo he estado en pecado, yo he estado en divorcio. Yo lo único que sé, que el único que me ha levantado, y vamos a ponernos de pie, es el Señor. Yo sé que el único que mi esperanza está en Jesús. Y cuando tú lo reconoces en esta mañana, tú estás listo para un avivamiento. Mi esperanza está en Jesús. Gratitud porque soy perdonado, porque le pertenezco a Jesús amado, porque Él venció lo que separaba. Había una separación inmensa, pero la ha vencido y se acercó a mí. Y me ha amado y me ha restaurado. Y yo no quiero seguir más con el mundo. Yo no quiero coquetear con el mundo. Yo, aunque esté con el mundo, yo quiero que el Señor haga esa oración que hizo. Estáis en el mundo, pero no le pertenecen al mundo. Protégelo, Señor, guárdalo, Señor. Yo quiero vivir una vida quebrantada delante del Señor, porque solamente en Él hay salvación. Delante de Él. Si quiero ser un canal de bendición para otras personas, porque mi esperanza está en Jesús. ¿Cuánto lo van a recibir en esta mañana? No hay nadie más, solamente por Él, dice la palabra del Señor, que todos doblarán sus rodillas y que todos proclamarán que Jesucristo es el Señor. Iglesia, lo que Dios está hablando en esta mañana es poderoso. Recíbelo, créelo en esta mañana. Tú estás en el mejor lugar y empiece a orar. Alza tus manos. Mi esperanza está en Jesús, en su poder. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo.
También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.